Pregunta TIT, ejemplo número 3. Responda las preguntas 6 y 7 de acuerdo a la siguiente información. Para 4 empresas de servicios públicos o ESP, en determinado año se estimó la eficiencia en la atención de reclamos de los usuarios antes de 24 horas así. Energía, 2 de cada 3 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Acueducto, 5 de cada 6 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Telefonía, 9 de cada 10 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Gas, 3 de cada 5 reclamaciones fueron atendidas antes de 24 horas. Ok, la primera pregunta, o sea, la opción 6, dice: la eficiencia promedio de las 4 EPS es A, 72%, B, 75%, C, 79% o D, 80%. Entonces, para responder a esto, podemos hacer unos cálculos. Bueno, así es como yo creo que se puede llegar a la respuesta. De repente también hay otras formas de llegar a la respuesta, ¿no? Entonces, nos dice que energía, a ponerle E, 2 de cada 3, ¿no? 2 de 3. Y como nos están hablando de porcentaje, energía nos dice que 2 de 3, pero nos están hablando en porcentaje. Entonces, esto traducido a porcentaje, ¿cómo sería? Bueno, 2 de 3 quiere decir que 3 equivale, 3 es como decir 100%, ¿sí? Y 3 y 2, ¿a qué porcentaje equivale, no? Entonces lo dejamos en X. En X, ¿sí? Acueducto sería 5 de 6, ¿no? 5 de 6. ¿Eso cómo lo escribimos en porcentaje? Eso lo podemos escribir en porcentaje. 5 de 6 serían, entonces para la empresa energía tenemos que, bueno, convertir esa equivalencia a porcentaje, ¿sí? Con una regla de 3 simple. Entonces, por ejemplo, si 3 es 100%, 2 ¿cuánto es? Entonces multiplicamos 2 por 100 entre 3. 2 por 100 igual entre 3. Eso nos da 66.6%. 6%. Y así hacemos con todas. Ok, entonces haciendo la operación da 66%. 2 por 100 entre 3 da 66.6%. Si hacemos 5 por 100 entre 6 nos da 83.3%. 9 por 100 entre 10 también nos da 90%. 3 por 100 entre 5 nos da 60%. Luego sumamos todos los porcentajes para sacar el promedio. Recuerden, el promedio es la sumatoria entre el número de datos. Entonces, si suma 66.6 más 83 más 90 más 60, nos da 2.9% entre 4, nos da 74.9%, que aproximado es 75%. Entonces, según estos cálculos, la respuesta sería la B para el punto 6 en este ejemplo. Ok, el punto 7 dice: con esta información, los usuarios podrán determinar cuál empresa es más eficiente para atender las reclamaciones. Sin embargo, con la información suministrada, no podrán determinar A, el número de reclamaciones sin atender antes de 24 horas. B, el porcentaje de reclamaciones atendidas antes de 24 horas. C, la EPS más eficiente teniendo en cuenta las reclamaciones atendidas sobre el total. D, la EPS menos eficiente teniendo en cuenta las reclamaciones sin atender sobre el total. Entonces, analizando un poco, digamos, el enunciado nos da información de la atención a reclamos de usuarios ante las 24 horas, o sea, es decir, los que sí se atienden, ¿sí? O sea, nos está dando la información para calcular, bueno, lo que sí se atiende.
digamos, lo que es todos los reclamos que son atendidos, pero los sin atender no los tenemos aquí en el enunciado. Entonces se puede decir que la respuesta es la A. El número de reclamaciones sin atender antes de 24 horas no se puede determinar, ¿no? Porque digamos la B, el porcentaje de reclamaciones atendidas antes de 24 horas, sí se puede porque nos los están dando. La EPS más eficiente teniendo en cuenta las reclamaciones atendidas, también se puede porque nos están dando la información de los casos atendidos. La EPS menos eficiente teniendo en cuenta las reclamaciones sin atender sobre el total. Bueno, yo estaba entre la A y la D, pero bueno, me decidí por la A, ¿no? A ver, pensemos un poco la D. Bueno, aquí en la D, bueno, igual nos están dando aquí en la eficiencia promedio de las 4 EPS, nos están dando el nivel de eficiencia, ¿no? Entonces, pues por eso tampoco creo que sea la D, entonces es la A. O sea, para mí es la A. Y bueno, si vemos las respuestas, busquemos respuestas. Y vemos que para la 6 es la B, o sea, el 75%. Y para la 7 es la A, el número de reclamaciones sin atender antes de 24 horas. ¿Listo? Recuerda que, bueno, están en la página del IFEX. Están, digamos, estos simulacros, ¿no? Estos tipos de ejercicio para practicar y estar más preparados para las pruebas TIT. Que tengan un excelente día, una excelente noche y hasta luego.